Hola, ¿qué tal? Les doy la más cordial bienvenida a esta primera parte de un especial sobre la independencia de Texas en su canal El Librero de Mau. Antes de comenzar, les invito a que se suscriban al canal para estar al tanto del contenido que se sube. También quiero agradecer el apoyo que le han brindado al canal y extender la invitación a que si les gusta el contenido que aquí se hace, lo recomienden y compartan para llegar a más personas. Sin más que decir, comencemos. Antes de entrar de lleno con el tema debemos ver sus antecedentes, porque estos cobrarían cierta relevancia en el futuro de nuestra historia. Texas formaba parte del Virreinato de la Nueva España dentro de la Intendencia de San Luis Potosí, cuya capital se encontraba en la ciudad homónima. En aquellos tiempos, viajar de Texas a San Luis era una travesía que podía durar meses. La monarquía hispánica y el gobierno de los recién creados Estados Unidos de América iniciaron relaciones aparentemente cordiales. España ayudó a los independentistas estadounidenses con la intención de debilitar a Inglaterra. Como bien sabemos, la nación que hoy conocemos como Estados Unidos de América fueron originalmente 13 colonias dentro del vasto imperio británico. Al conseguir su independencia en 1784, los norteamericanos concentraron muchos de sus esfuerzos en recuperarse de una guerra que afectó a los ahora estados de la Unión. Una manera de llevarla a cabo fue sacar el máximo provecho de la tierra. Por ello, el incrementar su territorio fue una forma rápida y barata de hacerlo. Pero pronto, ambicionaron territorios anexos que ya estaban ocupados. Para ello, usaron ciertas estrategias y pretextos para hacerlo ver legal o al menos justo desde su perspectiva. Primero lograron comprarle a Francia en 1803 el inmenso territorio de la Luisiana, quedando la nueva frontera directamente con la provincia de Texas de la Nueva España, y al sur con la Florida, también bajo control español. Los estadounidenses invadieron la Florida usando el pretexto de una posible invasión inglesa por esa zona descuidada que pondría en peligro su propia estabilidad. Dicha invasión nunca llegó. Los españoles y estadounidenses se sentaron a negociar una nueva frontera que quedó asentada en el Tratado Adam-Onis, firmado en 1821. En dicho tratado, España cedió la Florida para apaciguar a los estadounidenses a cambio de que respetaran los límites establecidos entre Luisiana y Texas. Desgraciadamente, el desconocimiento geográfico del inmenso norte del virreinato les impidió a los españoles saber con exactitud dichos límites. Ciertas imprecisiones serían el pretexto de los estadounidenses para solicitar en un futuro al naciente gobierno mexicano la renegociación de los límites. El primer americano en explorar a conciencia Texas fue Zebulon Pike. Él fue detenido por las autoridades españolas y trasladado a Santa Fe, Nuevo México, hasta que se ordenó su liberación. La expedición tenía como objetivo el conocer posibles nuevos territorios para anexionarlos. A su regreso, escribió sobre la situación de la provincia de Texas a finales del periodo novohispano. Los únicos establecimientos de importancia eran San Antonio de Bejar, con 2,000 habitantes, Bahía del Espíritu Santo, con 1,400 habitantes, y Nacogdoches, con 500 habitantes. Su único puerto abierto en 1805 era el de Bahía de San Bernardo. Texas estuvo en la mira de los estadounidenses durante el periodo virreinal. Se buscaba cualquier oportunidad para asentarse en sus tierras. Una oportunidad se dio cuando el insurgente Bernardo Gutiérrez de Lara comandó una fuerza de mercenarios estadounidenses para tomar Texas en el contexto de la independencia novohispana. Logró brevemente su cometido y, sabiendo la ambición de los estadounidenses, declaró rápidamente el 17 de abril de 1813 que la provincia de Texas será conocida en lo adelante como Estado de Texas, formando parte de la República Mexicana a la cual permanecerá inviolablemente unida. El movimiento insurgente encabezado por Gutiérrez llegó a su fin cuando los mercenarios lo relevaron del cargo con el pretexto de que Gutiérrez mandó asesinar a soldados realistas que se habían rendido. Meramente fue una ventana de oportunidad apoyada por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, James Monroe. Las tropas mercenarias fueron derrotadas finalmente en agosto de 1813, cerrándose esta primera oportunidad. La guerra continuó su curso desestabilizando al virreinato de la Nueva España. En Texas se abandonó el sistema de presidios y fortificaciones puestas para luchar contra las tribus indígenas de la zona, generando una escalada de violencia.
El gobierno del todavía Virreinato de la Nueva España otorgó en 1820 el primer permiso para colonizar Texas por parte de estadounidenses. El líder de ese primer intento de colonización fue Moisés Austin, padre de Stephen Austin. Moisés llegaría a San Antonio de Béjar en otoño de 1820, pudiendo llevar a un grupo de 300 familias con él. Él sería una nueva clase de empresario. Estos conseguían contratos de colonización por parte del gobierno para traer familias recibiendo tierras. En aquellos tiempos, el poseer tierras era símbolo de riquezas. Para desgracia de Moisés, cuando regresaba a Estados Unidos después de este primer viaje, enfermó y falleció. Su hijo Stephen seguiría sus pasos. Por lo hasta ahora expresado, podremos notar que Texas no recibió la debida atención por parte de las autoridades españolas. Esto se debe a que el territorio tejano no contaba con minas ni una población indígena dócil para ser usados como mano de obra. Recordemos que los grupos indígenas de Norteamérica se caracterizaban por ser seminómadas, agresivos y hasta cierto punto difíciles de reducir en poblaciones permanentes. Los novohispanos y después los mexicanos dieron más prioridad al pastoreo y a la minería como principales actividades económicas, cosa contraria a los angloamericanos que le daban mayor preponderancia a la agricultura. Pero muchas veces no eran ellos los que cosechaban las cosas, para eso usaban esclavos. La esclavitud era aceptada y hasta incentivada por los estados sureños de la Unión Americana. Muchos de los colonos que emigrarían a Texas provenían precisamente del sur y traían a sus esclavos. Pronto se toparon con un problema que buscaron sortear. En México la esclavitud estaba prohibida. La colonia que fundó Austin fue nombrada San Felipe de Austin y quedó fuera de la jurisdicción de las autoridades mexicanas en un inicio. Esto porque la población mexicana era pequeña en un inmenso territorio incomunicado. La colonia se encontraba lejos del municipio de San Antonio, cabecera de la provincia. Mientras se organizaban las distribuciones administrativas, se le permitió a Austin ser la máxima autoridad en la región. Por ello organizó su colonia a como él la conocía, a la usanza estadounidense. Antes de seguir, conviene detenernos para conocer las principales características del pensamiento y cultura que diferenciaba a los estadounidenses y a los mexicanos en Texas. Los colonos eran herederos del pensamiento inglés. Los ingleses creían que el pueblo vencedor tenía derecho de esclavizar al vencido y desposeerlo de sus tierras. También los estadounidenses creían que eran el pueblo elegido por Dios y por ello tenían derecho a conquistar nuevas tierras para redimir a sus habitantes con su cultura y religión. La adquisición de Florida y la Luisiana en tan poco tiempo hizo que creyeran firmemente que eran una nación privilegiada y poderosa como ninguna antes en la historia. Quizá hoy nos pueda parecer absurdo todo esto, pero en aquellos años era una creencia fuertemente arraigada y, desgraciadamente, hay grupos de estadounidenses que en la actualidad lo siguen creyendo. El componente racista también estaba presente. Toda persona que no fuera de tez blanca automáticamente era inferior. Por esta razón, los colonos trataban despectivamente a los mexicanos en Texas. A esto se le suma la famosa leyenda negra, donde a la cultura española y sus instituciones se les veía como ineficientes, atrasadas y poco útiles. Este desprecio fue heredado a las instituciones y leyes mexicanas, haciendo que los colonos se resistieran a obedecerlas y respetarlas. Cuando llegaron los colonos, quisieron enseñar a los mexicanos cómo gobernarse y comportarse. Quisieron contagiar su amor por el trabajo, porque en el protestantismo, principal religión de los colonos, el trabajo era agradable a Dios. El tiempo que los mexicanos usaban en sus fiestas patronales o en oraciones diarias era visto como un desperdicio y hasta ocioso. Otra idea que los colonos veneraban con fervor era la democracia. Cualquier comentario despectivo de ella era un insulto. La democracia es lo que permitía a los estadounidenses escalar peldaños en la sociedad que permanecería estática en cualquier otro sistema de gobierno. Recordemos que los Estados Unidos fueron la primera democracia funcional del planeta y por lo tanto eran mal vistos en el resto del mundo. Dentro de esa tradición democrática se encuentra la costumbre de escuchar y ser escuchados. Para ello organizaban asambleas comunitarias donde se hablaban de temas que afectaban a la comunidad y se tomaban acuerdos para solucionarlos. Esas asambleas no existían en la cultura mexicana, donde es más difícil convocarlas. Por ello, cuando los colonos organizaron asambleas en distintos momentos, fueron vistos como disidentes y actos de rebeldía en contra del gobierno mexicano.
Otra barrera que existía entre colonos y mexicanos era el idioma. Los asentamientos mexicanos y colonos estaban separados y funcionaban de manera independiente. Comerciaban entre ellos, siendo ese el único contacto que tenían. Es decir, basaban sus opiniones del otro en sus propios prejuicios. Austin opinaba que la causa fundamental de los problemas de la colonia era la ignorancia de las leyes porque estaban en castellano. Insistía mucho en que todos los colonos debían aprender el idioma del país. Sin él, no podía haber relación con el alcalde y otros funcionarios. Nunca fue enviado un profesor de español por parte del gobierno mexicano y los traductores eran escasos. El gran error del gobierno mexicano parece haber sido permitirles crear sus propias comunidades dentro del territorio nacional. Viviendo entre ellos, sin contacto con mexicanos, no tuvieron oportunidad de aprender a ser mexicanos independientemente de si hubieran querido o no. Hasta aquí dejamos esta primera parte. Dale me gusta si te agrada el contenido del canal y no olvides suscribirte para ver las siguientes partes que se publicarán pronto. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima.